Jóvenes, muy buenos días. Un gusto volver a saludarlos en esta segunda semana de actividades de nuestra materia de negocios internacionales y cerrábamos la sesión anterior hablando acerca de los requisitos del proyecto de inversión. Decíamos en relación a este estudio que se tiene que hacer a nivel empresarial si se cuentan con los requerimientos suficientes para poder atender el proyecto, sobre todo si el proyecto va a implicar la instalación de maquinaria, la instalación de infraestructura, eh, y si va a tener que estar relacionada con temas de cumplimiento de normativas o atención a, al uso de insumos que probablemente no se cuenten en la zona o en la región. Entonces, todo esto es importante pues para poder hacer una evaluación asertiva y poder tener un proyecto de inversión que no solamente cueste mucho dinero, sino que tenga una rentabilidad para la empresa y sus necesidades también, así como se busca satisfacer las necesidades de los clientes, también es importante buscar la satisfacción de las necesidades de la empresa. Una vez que se tiene ya identificada la idea o bueno, que se tienen identificadas las alternativas de solución y se ha hecho la evaluación a nivel empresarial y se está determinando que uno o más de estos proyectos pueden tener un nivel de factibilidad, es importante hablar de la formulación y la evaluación del proyecto que se divide en tres grandes etapas, el diseño del perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad e ingeniería. En cuanto al primero, es importante mencionar que todas estas alternativas de solución que se estén presentando no se presentan de manera verbal, es decir, no llegamos a una reunión de trabajo y decimos, no, pues la idea de negocio es aumentar el volumen de ventas. ¿Cómo vas a aumentar el volumen de ventas? Todo esto se tiene que hacer a través de la presentación de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión entre comillas, porque propiamente el proyecto de inversión va a ser el resultado de toda esta dinámica, de todo este ejercicio, pero estas alternativas se van a presentar documentadas, se van a presentar con una corrida financiera, se van a presentar con una serie de características importantes que si bien no van a tener la profundidad del el proyecto financiero, el proyecto, perdón, de inversión, sí van a tener la característica de que deben de tener un sustento teórico, metodológico y argumentativo lo suficientemente sólido para poder ser por lo menos considerado por parte de la empresa para su implementación. Estos proyectos de inversión tienden a ser generales, presentan la información de manera general sin especificar demasiado y se basa en dos aspectos importantes. El primero es el juicio común de cómo se pudieran resolver los problemas y el segundo es a través de la opinión personal y la opinión especial de la gente con la que estamos nosotros rodeados. Por ejemplo, si nosotros queremos lanzar al mercado un nuevo producto, definitivamente con el área con la que tenemos que coordinarnos, perdón, es con el área de venta, porque ellos son los que nos van a determinar si ese producto pudiera tener o no mercado en nuestro nicho, ya que ellos son los que tienen el contacto directo constante con los consumidores. Y dentro de este tema de juicio final a juicio común, perdón, es importante basarnos en fuentes secundarias. La mayoría de estas fuentes secundarias van a ser eh, fuentes documentales, libros, escritos, páginas de internet, lo que otros han hecho, lo que otros han escrito, y en función de eso nosotros poder determinar los perfiles diferentes nuestras alternativas de solución. ¿Qué incluyen estos estudios de alternativa de solución? Primero hay que entender, son estudios preliminares, pero tienen que marcar en qué nos va a beneficiar. Acuérdense que a la empresa le interesa el tema monetario. Entonces, ¿cuáles son los beneficios monetarios que ofrece la propuesta? En esta propuesta, ¿qué hay? Hay una mejora del producto, hay un aumento de venta, hay un incremento en el ingreso de la empresa, cómo se proyectan los rendimientos y las utilidades. Y bien importante, este nuevo proyecto, esta nueva inversión le va a dar competitividad, le va a dar una posición competitiva a la empresa dentro del mercado para posicionarse de ese mercado, para fortalecer su posicionamiento en el mercado. Todos estos elementos son importantes. Una vez que se tienen todos estos evaluados, que se tiene esta correlatoria de cuáles son los elementos que nos están
cuáles son los elementos que nos está beneficiando el proyecto, se tiene que hacer una evaluación de todas esas alternativas de solución para poder seleccionar la opción más atractiva, la más adecuada para poder atender, una, las necesidades del mercado y dos, las necesidades mismas de la empresa. Es la importancia del perfil. A manera de actividad de aprendizaje dentro de lo que mm, llevamos hasta ahorita viendo de las etapas del proyecto de inversión, van ustedes a realizar una propuesta de solución para el siguiente problema. Van a considerar todos estos elementos que hemos abordado con anterioridad de la etapa de las etapas del estudio, desde la propuesta de la idea, desde las evaluaciones que se le hacen a las alternativas de solución. El problema es el siguiente. La empresa hortofrutícola Victoria, que es además una empresa oaxaqueña, que es clienta de un servidor, que se dedica a la comercialización de productos agrícolas, se enfrenta al problema de la venta de sus productos en el proceso de la contingencia de COVID-19. Tenemos ya una estrategia diseñada y desarrollada con la que se está trabajando con esta empresa y con otra hortofrutícola igual, otra empresa dedicada a este tipo de comercialización. Ustedes van a realizar sus propias propuestas y una vez que hagamos la evaluación de este ejercicio, nosotros un servidor les va a explicar cuáles son las estrategias que se utilizaron para poder atenuar la problemática de la venta en esta contingencia, en esta pandemia del COVID-19, pero ustedes van a realizar sus propias propuestas. Dejé el espacio en la plataforma para que ustedes puedan subir las respuestas y las propuestas considerando los elementos enunciados en el perfil. ¿Cuáles son los elementos enunciados en el perfil? Estos que mencionamos anteriormente. Cuáles son los beneficios monetarios que se pudieran alcanzar, cuáles son las mejoras al producto o el aumento, o cómo aumentamos las ventas para generar mayores ingresos, obtener rendimientos y utilidades y posicionar a la empresa en términos competitivos en el mercado. Otro punto bien importante dentro de este estudio es ya la realización del estudio de prefactibilidad o del proyecto de prefactibilidad, que se va a distinguir del proyecto de factibilidad. Si ustedes visualizan bien estas dos láminas, se darán cuenta que cuando hablamos del anteproyecto y hablamos del proyecto, perdón, aquí hay un error, en esta lámina no debería decir anteproyecto, debería decir proyecto, es error de un servidor, pero en este primer anteproyecto hay un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio administrativo y un estudio financiero, que ahorita vamos a ver de qué va cada uno de ellos. Mientras que en el proyecto hay un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio administrativo y un estudio financiero. Es decir, básicamente estamos evaluando las mismas cosas. Entonces, ¿qué diferencia el anteproyecto del proyecto? Pues las diferencias son sutiles pero profundas. La primera es que la prefactibilidad se basa en fuentes secundarias. Ahí no hacemos estudio de mercado de campo, hacemos estudio de mercado documental, investigamos en fuentes secundarias, libros, apuntes, revistas, datos, fuentes electrográficas, etcétera, etcétera. La profundidad y la precisión tampoco son tan exhaustivas en el caso del estudio de prefactibilidad. Es decir, el anteproyecto es un esbozo de lo que se va a convertir posteriormente en el proyecto final, donde pasamos de fuentes secundarias, dejamos fuentes secundarias, pero ahora nuestra base fundamental son las fuentes primarias. La información tiene que ser precisa y concreta. Y finalmente tiene que haber una profundidad y una precisión, retomando el punto anterior, absoluta en este estudio de factibilidad, porque de este estudio final va a depender como su nombre lo indica, la factibilidad del proyecto. Si no hay un estudio profundo, si no hay información precisa, si no hay fuentes primarias, la inversión, el inversionista, la empresa no va a confiar de lo que nosotros estemos presentando.
¿Cuáles son los estudios que componen? Mencionando estos que teníamos en la estructura del proyecto y el anteproyecto, tenemos básicamente 4 tipos de estudios. El estudio de mercado, que se va a encargar de conocer o estimar la cantidad de producto que se puede colocar en el mercado, y sobre eso que vamos a cuánto tenemos que invertir. ¿De qué se compone este estudio de mercado? De identificar demanda, oferta, características del producto, precio, distribución y promoción. Luego, una vez que nosotros tenemos cubierto el estudio de mercado, que lo vamos a profundizar a lo largo de las sesiones de la siguiente semana, de las siguientes 2 semanas, perdón, vamos entonces a pasar a un estudio técnico, donde para que nosotros podamos determinar la mejor manera en la que van a generar los productos, o sea, cómo van a impactar los productos en el mercado, tenemos que conocer dónde están las ubicaciones, qué tamaño tienen, qué capacidad tienen, con qué tecnología cuentan, cuál es el instrumental, maquinaria, equipo, etcétera, para poder producir esos productos. Si se requiere una obra civil, es decir, una construcción, y conocer también el proceso productivo es importante para poder identificar cuáles son las mejoras que se pueden hacer en ese proceso. Un tercer tipo de estudio es el estudio administrativo, que se va a basar en la configuración de toda la estructura jurídica, toda la estructura organizacional, toda la estructura operativa y administrativa de nuestra organización, considerando el tipo de sociedad de la que se va a tratar: sociedad anónima, sociedad de capital variable, sociedad de comandita simple, sociedad de acciones simplificadas, sociedades rurales, sociedades cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de la tramitología legal: cómo hacer nuestra acta constitutiva, cómo notariarla, cómo darnos de alta ante el SAT, cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir. Bueno, ya sabemos que en términos sanitarios necesito un certificado COFEPRIS. Ok, ¿cómo voy a tramitar mi certificado COFEPRIS? Todo eso se aterriza en el estudio administrativo. El organigrama funcional de la empresa, la estructura orgánica, es decir, los puestos, quién es quién dentro de, y la descripción de las funciones de estos, son importantes para evitar traslapar funciones entre los participantes de la empresa. Y finalmente se conforma de un estudio financiero que se va a basar en entender, cuantificar cuánto dinero se necesita, de dónde se va a obtener, cómo se va a comportar esta inversión, cuándo vamos a recuperar esta inversión, y finalmente esto implica poder cuantificar o evaluar las necesidades de dinero que necesitamos y de dónde vamos a sacar ese dinero para poder operar nuestro proyecto de manera adecuada. Dicho esto, mis estimados jóvenes, tienen ustedes una pequeña tarea. Se van a dividir por equipos. Vamos a obtener 4 equipos. Dejamos ya las reglas claras en la plataforma. Por favor, les pido que la revisen en el apartado correspondiente. Van a identificar ustedes un problema actual como equipo, una necesidad de mercado para ser atendida, de cualquier tipo de mercado, de bebidas alcohólicas, de alimentos, de lo que ustedes consideren más adecuado, pero tiene que haber una necesidad identificada. Van ustedes a realizar las propuestas para solucionar esta problemática de manera individual. Es decir, tenemos un equipo y el equipo son 4 personas. Cada uno de ustedes va a ofrecer una solución a ese problema que como equipo encontraron. Una vez que cada uno de ustedes comparta con el resto de sus compañeros cuáles son sus propuestas de solución, hay un formatito que dejé en la plataforma, en el cual ustedes van a evaluar a través de este cuadro evaluativo las diferentes alternativas y poder determinar la propuesta más adecuada, y en función de esa propuesta adecuada vamos a realizar una infografía del proyecto, considerando problema, alternativas de solución, el cuadro comparativo y cómo seleccionaron la propuesta a desarrollar. ¿Sale? Todavía no vamos a entrar con datos duros, con datos concretos. Vamos simplemente a explicar a través de una infografía cómo fue que identificamos un problema y establecimos una solución factible para ese problema, al menos una solución de primer acercamiento. Mis estimados jóvenes, como siempre ha sido un gusto, un placer trabajar con ustedes. Nos estaremos saludando en la siguiente semana con las sesiones. Les pido por favor que atiendan las tareas, los trabajos. Hay fechas ya determinadas y retroalimentaciones que se estarán haciendo a lo largo de esta semana. Que tengan un muy bonito fin de semana.